Edwin, buenos días. Hoy vamos a empezar, permítame. Edwin, buenos días, ¿me escucha? Sí, profe. Sí, a ver. Bueno, el día de hoy, pues, informaciones. La próxima semana, sí, creo que sí, la próxima, sí, sí. La próxima semana se estarán realizando los procesos objetivos, el 50% de las clases, no todas las clases, sino que van a ser la mitad y la otra mitad pues va a ser el próximo mes. Sería en julio, si no estoy mal, sería de la otra mitad de clases. Y el viernes 4 sería la entrega de calificaciones, igual que la entrega pasada. Em, Algo más. No, creo que solo sería eso. Creo que sería solo eso. Bueno, el día de hoy pues vamos a estar conociendo algunos aparatos de medición. Otros, ahí sí que otros aparatos de medición, los cuales son em, aparatos de medida, ¿verdad? Para, em, para lo que es el área eléctrica, ¿sí? Entonces, permítame. Esos aparatos, pues nosotros ya hemos venido hablando antes, los cuales son
el amperímetro, voltímetro, watímetro y los contadores que sirven para identificar la intensidad, la tensión, la potencia y la energía desarrollada por la corriente eléctrica. Son aparatos de construcción absoluta dimensionalmente reducidas, montajes y fácil de lectura. En laboratorio se emplean aparatos más delicados, sensibles a las condiciones físicas y precisión con las corrientes débiles. Se llaman galvanómetros y pues estos se utilizan en la fabricación, pues es así, ¿verdad? Los que fabrican componentes eléctricos y electrónicos. Utilizan aparatos más Buenos días, profe. Jefferson, buenos días. Utilizan aparatos más delicados y hasta cierto punto, pues, ¿cómo les puedo decir? Delicados y más precisos, ¿sí? Esencialmente, el principio de funcionamiento de todos los aparatos de medida es un mismo. El aparato de corriente mueve agujas sobre unos cuadrantes graduados, siendo proporcional la desviación de la aguja con la intensidad de corriente que se pasa. Así pues, el estudio de los aparatos de medida se basa en las diferencias físicas entre uno de los aparatos y otros, ya que el principio físico es el mismo para casi todo, el electromagnetismo, aunque también existen algunos pocos basados en otras propiedades de corrientes eléctricas como el calor o la inducción. Nos recordamos que para las primeras clases yo les decía que cuando nosotros utilizamos lo que son imanes, partiendo de los imanes podemos crear lo que es la energía eléctrica, ¿sí? Y, y los imanes también nos sirven a nosotros para determinar las mediciones, ¿sí? Por ejemplo, la pinza, ¿verdad? La pinza para medir amperios, prácticamente lo que mide pues es el campo magnético. No mide amperios, sino que mide el campo magnético, ¿sí? Mide el campo magnético y el aparato lo transforma en amperios, pero no es que mida los amperios directamente, ¿sí? Sino que mide un campo magnético que se crea en los cables, ¿sí? Los aparatos electromagnéticos pueden ser de cuadro móvil e imán fijo, de bobina fija y de hierro móvil, electrodinámicos, térmicos y de inducción. El tema que dice aquí de inducción es cuando nosotros estamos utilizando electromagnetismo, vean, electromagnetismo. Y es prácticamente crear imanes a través de la electricidad. Nosotros podemos crear imanes eléctricos, ¿sí? Un ejemplo de esos imanes eléctricos, pues sería, tal vez ustedes han visto, digamos, en algunas películas o algo así, las chatarreras que utilizan una gran grúa, ¿verdad? Con una base circular, ¿verdad? Una gran base. Y que prácticamente solo con tocar algún carro o algo así que están utilizando, lo atrae, ¿sí? Y después de moverlo, ahí sí que de la nada lo suelta. Es porque son imanes eléctricos, ¿sí? Son electroimanes. El, de hecho, no sé, permítanme, vamos a... Estos, mira,
Estos son los electroimanes que se utilizan en las chatarreras. Bueno, o sea, digamos, no sé si aquí en Guatemala o la verdad no sé. Pero como les digo, esos son electroimanes, mira, esos son electroimanes que se crea gracias al campo magnético de, que se produce por la electricidad, ¿sí? Eso mismo así es, mira. Y el tema del electromagnetismo, pues es bastante amplio. ¿Por qué? Porque eso también se utiliza en en los, en los transformadores, ¿sí? En los transformadores eléctricos se utilizan ese mismo principio del electromagnetismo. Los térmicos, ¿se recuerdan que en una clase de metodología yo les decía que para detectar fallos a veces se utiliza lo que es una cámara de calor, ¿sí? Una cámara de calor que se utiliza para medir la, mm, algunos fallos en los cables, ¿sí? Los aparatos electromagnéticos de cuadro móvil consta de un imán permanente en la carcasa, el aparato de una bobina en forma de cuadro colocada entre los dos puntos del imán. Esta bobina va montada sobre el eje para que pueda girar libremente sobre sus ejes. Solidaria con las bobinas de cuadro están las agujas que se mueven dentro de un sector graduado. Las divisiones de este sector son proporcionales a la cantidad de corriente que pasan por las bobinas de cuadro. La bobina de cuadro, al ser móvil, necesita que haya una unión del principio y el final de la bobina con las partes estáticas. Esta unión se hace a través de dos conductores en forma de muelle, que a la par que comunican la corriente, sirven de muelles ana- antagonistas que amortigüen la oscilación de las agujas. Las agujas tienen un pequeño brazo en forma de cruz donde se colocan unos contrapesos para equilibrar las agujas. Entonces, miren, para eso ustedes han visto este tema de los... vamos a ver si encuentro... Esos aparatos, miren, esos aparatos. Y tal vez se han preguntado cómo es que funcionan, ¿verdad? No, no vayan a pensar que esos son los que utilizan en el agua, ¿verdad? Los manómetros, no, esos no son esos, sino que esos son eléctricos. Prácticamente son lo que son los voltímetros y todo lo demás. Y funcionan gracias a lo que les estoy diciendo. Gracias a imanes y a bobinas. El tema de las bobinas, pues es un tema que se va a estar profundizando en quinto, cuando ustedes estén conociendo los motores, ¿sí? Porque los motores al final ahí sí que son solo em, alambres, ¿sí? Ahí sí se le conoce como alambre, mm, porque se produce solo así, y después van a ver por qué, ¿sí? Pero sí, ahí sí se le conoce como alambre. Alambre, no me recuerdo cuál es el nombre, pero bueno, al fin se aumenta la fuerza del campo magnético. Entonces, mira, al producir una fuerza de campo magnético, yo voy a alterar lo que es mi campo en el aparato. ¿Se recuerdan que si nosotros utilizamos lo que es imanes y nosotros intentamos colocarlos, de una manera se van a pegar,
y dándole la vuelta a uno no se van a pegar. Eso es lo que pasa aquí, miren. Como yo les digo, al crear campos magnéticos, se van a crear también lo que son polos norte y polo sur en los imanes. Entonces, la aguja va a tender a cambiar de dirección, ¿sí? Por ese principio de que se va a mover, se va a mover gracias al empuje del, de, del campo magnético. Me lo va a mostrar. ¿Qué carga voy a hacer? Los aparatos de cuadro móvil requieren que, para que se produzca el efecto de desplazamiento de la aguja de la corriente que incluye por la bobina, sea continua y siempre en el mismo sentido. Es decir, que los bornes del aparato de medida tiene que ir marcadas la polaridad de entrada de la corriente. El signo positivo, en caso de equivocación, el desvío de la aguja se produce hacia el sentido contrario de escala graduada. Se recuerdan que lo que es la electricidad, pues existen dos tipos de corrientes. El tema de la corriente continua y la corriente alterna, que es la que nosotros más estudiamos. Es lo que nosotros más utilizamos. Entonces, eso deben tener mucho, este, mucho cuidado cuando estén trabajando con esas bobinas, ese tipo de, ese tipo de, de corrientes, ¿verdad? Tanto continua como en directa, ¿verdad? Para reconocer si un aparato de medida es de cuadro móvil, se busca en la carátula, en en cualquiera de los símbolos, ¿vean? Esos símbolos nos dicen que son de cuadro móvil. Se construyen algunos pocos de estos tipos de aparatos con el cero en el centro de la escala, para que las agujas se desplacen hacia el lado positivo o negativo de la escala. Si por error se conecta la corriente alterna, las agujas no se desplazarán desde el lado positivo al negativo, se quedan vibrando en el cero, desplazándose apenas unas décimas de milímetros. Entonces, como les digo, deben tener mucho cuidado con el tema de la polaridad. Si ustedes han visto en su multímetro, en su multitester, se dan cuenta que tienen las terminales rojas y negras. Eso es porque también nos sirve a nosotros para medir el tema de la corriente directa, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con la polaridad. Los aparatos electromagnéticos de cuadro móvil son para corriente continua, ¿vean? Se puede emplear para corriente alterna siempre que inte- intercale un rectificador de corriente, lo que provoca una ligera desviación de las agujas debido a la caída de tensión en el rectificador, por lo que el sector graduado tendrá dos escalas, una para corriente continua y otra para corriente alterna. ¿Vean? Entonces, esos aparatos de imanes se utilizan más que todo para la corriente continua. La corriente alterna ahí se queda en segundo plano. ¿Por qué? Porque no vamos a medir la corriente directa, alterna, perdón, de manera directa, sí, de manera directa, sino que debe pasar por un rectificador de voltaje para que ese rectificador diga si está bien la corriente o no, ¿sí?
La sensibilidad o el grado de precisión de esos aparatos es grande o muy preciso, según qué se quiera decir. Se llaman buenos aparatos aquellos que tienen una bobina móvil con una resistencia de 20.000 ohmios, o sea, 20 kiloohmios, y de baja calidad todos los que tengan una resistencia menor a 8 kiloohmios. El consumo de este tipo de aparatos es mínimo, por lo, por, por eso son muy empleados en la búsqueda de averías en receptores de muy bajo consumo, generalmente en forma de aparatos móviles con comunicador para medir voltajes, resistencias, corrientes en directo y en alterno. Y como son de variación de escala, la precisión de las escalas sería así. ¿Ve? Los aparatos de medida se colocan uno de estos 6 números para indicar la precisión del instrumento. Los siguientes serían instrumentos electromagnéticos de hierro móvil. La parte fija la constituye una bobina, en cuyo interior va alojada una soldada y una lámina curvada de hierro dulce. La parte móvil forma la segunda lámina de hierro dulce que va unida al eje de acero a las hojas indicadoras. Al circular corriente por la bobina, las dos paletas se imanizan con la misma polaridad, por lo tanto se repelen entre sí. ¿Ya? Parte móvil y aquí está la bobina. Para reconocer si un aparato de medida es de hierro, se busca en la carátula el símbolo que aparece aquí, vean, como si fuera una resistencia. Como si fuera una resistencia. Número 4. Aparatos electrodinámicos. Estos aparatos tienen dos bobinas, una fija en el hierro grueso y em, y otra móvil en el hierro fijo. Colocadas, estas están en el interior de la bobina fija cuando circula la corriente por las bobinas. El campo creado por las bobinas fijas H1 y el creador por la bobina H2 de la bobina móvil se orientan de manera que coincidan con los campos magnéticos. ¿Bien? Entonces aquí yo tengo lo que son dos bobinas. Y las bobinas, como ya les dije, es alambre enrollado. ¿Bien? Esas son las bobinas, miren. Esas son las bobinas. Que a nosotros nos sirve para crear campos magnéticos. ¿Sí? Este tema de las bobinas es bastante utilizado en toda la industria, ¿verdad? Para motores, incluso los componentes electrónicos tienen de esas bobinas, ¿sí? Componentes electrónicos también tienen bobinas que les sirve para crear funciones, ¿verdad? Dentro de em, ¿cómo puede ser? De los circuitos electrónicos. Y también ustedes tal vez han escuchado de lo que es la bobina de Tesla, que es una bobina que al momento de que nosotros acerquemos alguna bombilla, esta encienda, ¿sí? Sin que esté conectada a nada. ¿Ya? Esa va a encender, esa va a encender. Sí.
Cuando la aguja se mueve en sentido, un par antagonista de dos muelles en espiral se oponen a este movimiento, quedando en equilibrio la bobina con ella. La aguja, cuando se compensa la acción, y se usa exclusivamente como los batímetros en corriente alterna. Los batímetros no vayan a pensar que son los voltímetros. Vatio, o sea, vatios, es el, por decirlo así, sinónimo de watts, ¿sí? Es, es la forma de medir watts, ¿sí? No van a creer que vatios son voltios, no. Vatios son watts, ¿sí? Entonces, estos aparatos normalmente se utilizan para medir watts o vatios, ¿verdad? El tema de vatios, pues es un tema más, un tema, sino que una expresión más de Europa, pues es así. Aquí es más que todo sería watts, pero también existe lo que es el vatio. Es lo mismo, ¿verdad? Y para reconocerse un aparato de medida es electrodinámico, se busca en la carátula el siguiente símbolo, ¿vea? Parece como si fueran dos resistencias. Permítame un momento. Y también, como les había dicho, existen también los que son aparatos térmicos. Y se basan en el principio de todos los conductores. Al calentar se dilatan, que esta dilatación es proporcional al calor. Y como el calor, según la ley de Joule, esto de la ley de Joule es lo que vamos a ver también en tecnología, en lo que les había comentado, para después ver lo que son los watts, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley de Joule es un trabajo, ¿sí? Es trabajo. Es proporcional al cuadro de la corriente. Cuando lo mismo el sentido de la corriente y la naturaleza de escala. Los alargamientos son siempre muy pequeños, de manera que las diferencias entre uno y otros tipos están de forma de utilizar este alargamiento. Como tipo base de ellos se utilizan en la figura número 4, ¿verdad? Un hilo en los puntos A y B sobre el cual se enrollan debidamente aislados con el conductor para que se calienta al circular la corriente y se produzca el alargamiento. El movimiento del hilo se transfiere a las agujas por medio de un hilo que se enrolla sobre una polea colocada en el mismo eje del giro de las agujas indicadoras. Un resorte que acciona también una polea sobre el citado eje. Mantiene siempre una extensión el hilo de transmisión. Vean, tal vez ustedes han tenido la oportunidad de, de, de ver lo que es las resistencias de algún calentador, digamos, de cafetera o de ducha. Y prácticamente lo único que es un alambre así enrollado. Eso es lo que es un, eso es lo que es una bobina, perdón, una resistencia. Y esas tienden a calentarse.
lo que va a utilizar estos aparatos. Estos aparatos no tienen amortiguador, pues su móvil es lento, lo que a veces puede ser inconveniente. Sin embargo, el principal defecto es su gran consumo necesario para calentar el conductor, para que no se vea afectada la longitud entre los puntos A y B. Todos los materiales que intervienen en la construcción del aparato son de igual con coeficiente de dilatación para que todos sufran una misma dilatación. La principal ventaja de este tipo de aparatos es que no afecta el campo magnético exterior, ¿sí? No afecta los campos magnéticos exteriores por los defectos expresados y por su elevación del costo son pocos utilizados. El símbolo en la instrumentación que se utiliza para reconocer si el aparato de medida es térmico se busca en la carátula, mira, son como una como pequeña estrella, ¿verdad? Eso es lo que se utiliza. Bueno, no me cargan sus simuladores. Ah, mm, ok, ahí está. Vean. El principio de los, em, de los imanes que yo les decía, vean, es ese, miren. Desen cuenta en la brújula. ¿Cómo es que gira la brújula al momento de pasar de un polo norte a un polo sur? ¿Vean? Eso es lo que a nosotros nos crea el, el movimiento de las agujas de esos aparatos. Miren, este principio también se utiliza en los motores, ¿sí? También se utiliza en los motores. Vean. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los electroimanes? Miren, esos son los electroimanes, vean. Este es un electroimán de corriente directa. Y los electroimanes de corriente alterna, pues vean, eso es lo que pasa. Permítanme, miren, a veces va y a veces viene el campo magnético. Cambia ahí sí que su atracción, ¿verdad? ¿Sí? Vean. Entonces, eso es lo que utiliza esos aparatos. El tema, digamos, del electromagnetismo producido al conectarlo con lo que nosotros queremos medir, ¿sí? Eso es lo que em, pasa, ¿verdad? En esos instrumentos de medición, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, pues bueno, como les dije, este curso pues es más que todo solo de conocer algunos aparatos, ¿sí? Entonces hoy vimos una pequeña como que clasificación, ¿verdad? De los aparatos que se utilizan para medir la electricidad, ¿sí?
No sé si tenían alguna duda. Les recuerdo nuevamente, ¿verdad? Que la próxima semana son exámenes. Y el viernes de la próxima semana la entrega de calificaciones del segundo bimestre. ¿Sí? No sé si tenían algo que decir, alguna duda o algo. Profe, Sí, Salud. ese viernes van a haber clases. No, ese viernes va a ser, digamos, nosotros vamos a tener habilitado nuestra sala, ¿verdad? Así como estamos ahorita, para que los padres puedan, ahí sí que, hacer sus preguntas, ¿verdad? De, de, de alguna calificación o algo así. Entonces ese viernes, pues, podrán conectarse para hacer sus dudas, pero no, clases no van a haber por ese mismo tema de que si hay alguna duda o algo así, pues para resolverlo. ¿Sí? Pero no de clases ese día. Gracias, profe. Vaya, no se preocupe. Bueno, entonces, eso sería todo por el momento. Nos miramos en la próxima clase en tecnología. Hasta feliz mañana entonces. Buen provecho y Vamos, se cuida. profe. El profe Igual, igual. Jefferson, no se olviden.